Hola, hola, Dios te bendiga mucho, qué bueno volver a encontrarnos en Odres Nuevos, esta propuesta que ya venimos desarrollando, Pablo, desde hace más de 9 meses. Parece mentira. Increíble, ¿no? También pensábamos que la cuarentena iba a durar poquito, el aislamiento y todos los nombres que le hemos dado a todo este tiempo, pero lindo de haber compartido durante todos estos meses con vos, de motivarnos los unos a los otros a la reflexión, pero sobre todo a la renovación por la obra del Espíritu en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Como siempre decimos, estamos felices también de que tantos pastores nos acompañen, chateen allí, hagan sus propios aportes a las temáticas que venimos desarrollando. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Cómo empezaste el nuevo año? Bien, como empieza todo año, con grandes, enormes expectativas, con buenas noticias y también con las no tan buenas. Así es. En este comienzo del año partió a la presencia del Señor mi suegra, miembro por muchos años aquí en la Iglesia del Centro, nos acompañaste en el sepelio y bueno, pero por otro lado, muchísimas buenas noticias y sobre todo una enorme expectativa, descansando en el Señor en cuanto a qué tenemos por delante, ¿no? Así es. Bueno, sabés que en el programa pasado, precisamente fue el día en que Esther partió a la presencia del Señor, así que toda la gente, obviamente vos no podías estar conectado, pero toda la gente allí dando su palabra de consuelo para Norma, para Patricia, para toda la familia, y aquellos hermanos que la conocieron a Esther también haciendo sus comentarios tan lindos sobre la vida de Esther, ¿no? Así que bueno, estamos listos hoy para continuar con nuestro peregrinaje por la Biblia, tratando de compartir una lectura un poquitito diferente, tratar de mirar la palabra de Dios desde otra óptica, con una mirada de renovación espiritual, con una mirada profética, como decía Pablo, con una expectativa que mira hacia adelante, tomando los elementos de la historia, tomando los elementos de la palabra de Dios, pero para buscar esa renovación de lo personal y de lo comunitario que verdaderamente traiga un proceso de transformación en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Como ya viste, la Biblia La Nueva Reforma, como siempre te decimos, porque siempre lo promovemos porque estamos convencidos de que puede ser una herramienta de mucha ayuda para tu vida, de mucha edificación. Así que la podés encontrar en Peniel, Editorial Peniel, allí en la página de Editorial Peniel, y supongo también que podés hacerlo para los de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de manera presencial. Hoy estoy mirando aquí en mi tablet el horario para que no me vaya demasiado tiempo y podamos respetar el horario que tenemos, ¿no? Pero hoy tenemos la posibilidad de entrar, Pablo, al libro de Josué. ¿Sí? Hemos desarrollado durante todos estos meses reflexiones sobre el Pentateuco, sobre los primeros 5 libros de la Biblia, y hoy entramos al libro de Josué. Y quiero introducir un tema que estoy seguro que nos va a llevar más de un programa, quizás este y el próximo, que tiene que ver con los milagros, porque hay un cambio significativo a nivel de esta temática entre el pueblo de Dios deambulando por el desierto y experimentando milagros cotidianos de una dimensión extraordinaria, de una magnitud sorprendente, ¿no? Que llueva pan del cielo, que brote agua de la roca, codornices, etcétera, ¿no? Todos los milagros ocurridos allí
la columna de fuego, la nube guiándoles, es decir, señales muy fuertes, de una magnitud muy grande, pero todos milagros, ¿cómo lo podría decir? Son milagros de arriba, ¿no? Es decir, de supervivencia, en donde el pueblo murmuraba, se quejaba, y entonces Dios en su misericordia obraba el milagro para proveerles. Pero en el libro de Josué ocurre algo diametralmente opuesto, y es que ya no hay estos milagros entre comillas de arriba, sino que son milagros de abajo, es decir, hay una cooperación del pueblo con Dios en también hechos extraordinarios, pero que no tienen que ver con la supervivencia, sino con la conquista de la tierra prometida. Y en los libros del Pentateuco encontramos una pila de milagros, pero en Josué solo 4, y los 4 tienen estas dos características. Requirieron de la participación, de la contribución, de la colaboración humana del pueblo de Dios con Dios para que el milagro ocurra, y la segunda característica era que fueron milagros para conquistar, no para sobrevivir. Y yo creo que estos dos elementos nos dan para charlar, porque creo que nosotros en líneas generales en el pueblo evangélico seguimos esperando los milagros del Pentateuco. Exacto. Y no de Josué. Exacto. Creo que es sumamente didáctico, interesante la distinción que haces entre milagros de arriba y, por llamarlo de alguna manera, milagros de abajo. Y esto nos ayuda a redefinir o reconceptualizar qué es lo que entendemos por milagro, especialmente a la luz de la Biblia. No cabe duda de que milagro es siempre una acción sobrenatural. Así es. Es decir, resulta difícil colocar al milagro dentro de los cánones de los fenómenos naturales, cuyas leyes apenas estamos conociendo, vamos a reconocer eso. La ciencia a veces habla como si ya digamos, la enciclopedia de realidades estuviera plenamente conocida, y no es así. Todavía seguimos explorando, buscando, investigando y descubriendo cosas nuevas todos los días. Pero dentro de lo que conocemos, desde el lado de la ciencia y el conocimiento humano, el milagro siempre se presenta como algo que lo supera al conocimiento humano. Supera la racionalidad, supera las leyes conocidas, supera todo. Esa es la definición clásica de milagro. Y es más o menos también la manera de entender el milagro a nivel popular y en términos generales. La Biblia admite esa definición, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que han ocurrido y que están registradas en la Biblia que todavía no le encontramos explicación. Los 4 milagros de Josué, que vamos a discutir, se han tratado de dar explicaciones y demás, pero en definitiva el debate no está cerrado desde el lado científico ni desde el lado de la fe. En diálogo con la ciencia, el debate no está cerrado. Pero lo que la Biblia nos dice, más allá de si la afirmación de que se trata de algo sobrenatural, en el sentido de que viene de la mano de Dios, es el hecho del propósito del milagro. Más allá de la explicación de qué es un milagro, la Biblia lo define a partir de quién es el que obra y, en segundo lugar, con qué fin lo hace. Todos los que llamamos milagros o acciones sobrenaturales en la Biblia indiscutiblemente tienen su origen en Dios. Seguro. Si el ser humano, como vamos a ver y como vos ya anticipaste, tiene algún grado de participación, de todos modos, Dios es el que toma la iniciativa. Seguro. Así que el origen es Dios. Pero luego la segunda pregunta es, ¿con qué propósito? Y siempre en la Biblia
El propósito del milagro es redención. El cruce del Mar Rojo fue un milagro, más allá de cómo lo expliquemos, qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que dice la fe, cómo lo racionalizamos, cómo tratamos de entenderlo. El milagro fue redención, la liberación de Egipto hacia la tierra prometida. Todo lo otro que hemos ya visto, el maná, las codornices, el agua de la roca, etcétera, la columna de fuego, la nube. Y todo lo demás, su objetivo era liberación. Es decir, que el propósito de amor de Dios para su pueblo y para cada individuo se pudiera cumplir acabadamente. Esa acción divina, esa iniciativa divina, cuyo objetivo es liberar, sanar, salvar, son todos sinónimos en la Biblia, son acciones redentoras de parte de Dios, es lo que explica, es la base para la comprensión de lo que es el milagro. Por supuesto, un milagro es casi como un diamante con muchas caras y uno lo puede analizar de distintas maneras, ¿verdad? Incluso yo creo que desde el punto de vista bíblico, hasta donde se pueda, muchos milagros admiten un análisis científico y tratar de encontrar una explicación. No es falta de fe, es simplemente tratar de entender con nuestras mentes humanas qué es lo que ocurrió, hasta donde podemos entender. Lo que no se discute desde la perspectiva de la fe es que el origen es Dios y el propósito es redención. Sí, y el otro elemento en relación con esto es que aunque las interpretaciones científicas de algunos de estos milagros puedan ser diversas o puedan ser diferentes según la óptica de quien lo analiza, la finalidad, está bueno tratar de comprenderlo mentalmente, intelectualmente, pero la finalidad siempre es esta que vos decís, es parte del plan, el estilo, el contenido de toda la Biblia es el plan de Dios para la redención del ser humano, ¿no? Sí. De la creación. Hay otro elemento a tomar en cuenta acá, junto con esto, y que tiene que ver con el tiempo, con la dimensión temporal en que esa acción divina de liberación se produce. Lo pongo con un ejemplo que ya hemos analizado, que es el cruce del Mar Rojo. Y lo explico con algo que ya creo en un programa anterior, hace mucho tiempo lo explicamos, en el concepto de tiempo que hay en la Biblia. Hay dos vocablos en la Biblia que se refieren o que se traducen en nuestras versiones castellanas como tiempo. Uno es el vocablo cronos, que es el tiempo, disculpen, medido por reloj, y el otro es el vocablo kairos, que es el tiempo de la acción divina, de la acción redentora. El momentum de la acción divina. Es decir, es un tiempo que tiene sentido, que tiene significado. No es solo un tiempo que corre, como el río de Heráclito, ¿no es cierto?, que continuamente va corriendo. Eso es cronos, ¿verdad? Pero kairos es el tiempo de Dios, es cuando Dios actúa. Una intervención para redimir. La oportunidad de la intervención histórica. Entonces, por ejemplo, el cruce del Mar Rojo. Salen los hebreos, salen los egipcios, se lo querían sacar de encima a toda costa, pero cuando ya los hebreos están bastante lejos del alcance de los egipcios, el faraón se da cuenta de que está perdiendo una masa de esclavos muy significativa y sale desesperado a ver si los puede recuperar. El pueblo viene moviéndose en dirección este, llega al Mar Rojo, sea un bañado sea o un mar de... El mar de los juncos, el Mar Rojo, lo que sea, esa es la parte científica que podemos conversar, pero llegan a una barrera de agua donde no podían pasar, sea mucha, sea poca agua, no podían pasar porque quedaban varados ahí. Viene Faraón con todo su ejército, ¿verdad? Y hasta aquí la acción es cronos. Uno puede hablar antes, después,
durante, medir, tardó 1 hora en llegar, el pueblo estuvo media hora parado delante del agua, sin poder volverse para atrás porque estaban los egipcios, sin poder avanzar hacia adelante porque estaba el Mar Rojo o lo que fuere, y ahí aparece el Kairos. Basta que con la vara de Aarón Moisés toque el agua, las aguas se empiezan a dividir, más allá de lo que eso signifique, y el pueblo pasa en seco. Si no era en seco, más allá de cómo lo expliques, lo de seco, el pueblo no podía pasar, porque incluso si hubiera quedado un barrial ahí, quedaban varados, iban con animales, iban con mucha gente cruzando, no hubieran podido salir al otro lado. Número 1. Número 2, Kairos, mejor dicho, Cronos. El pueblo cruza y detrás, inmediatamente, noten la palabra inmediatamente, eso es Cronos, se meten los egipcios detrás de los hebreos. Y ahí viene Kairos, el agua se cierra sobre ellos. Entonces, ¿dónde está el milagro? ¿En que se secó una pasarela? No, el milagro está en que en el momento en el que, lo que dijiste, momentum, ¿no? En el momento en que el pueblo necesitaba de la mano liberadora de Dios, esa mano actuó. Así es, y el pueblo encontró salvación. Y ahí hay otra perlita, ¿no? Otra pista para la actualización de la palabra a nuestras vidas, ¿no? Muchas veces los creyentes tenemos la sensación que me imagino que habrá tenido el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo saliendo de la esclavitud y confrontándose con esa doble amenaza, ¿no? El mar por un lado y el ejército egipcio por el otro, ¿no? Y es cuándo será el momentum, cuándo vendrá la intervención salvífica, redentora de Dios a favor mío, a favor de mi familia. ¿Sí? Me siento en una encrucijada. De hecho, Dios mismo los lleva a ese momento de encrucijada donde no les quedaba otra cosa que una dependencia absoluta de Dios, ¿no? Donde no le alcanzaba el potencial bélico como para darse vuelta y enfrentar a un ejército infinitamente más poderoso, errado, con carros, etc. ¿Sí? Y por otro lado, la impotencia ante un fenómeno natural como es tratar de cruzar un mar, ¿verdad? Entonces, Dios mismo lo lleva a esa encrucijada para que la dependencia de Dios sea absoluta y el pueblo pueda tener la confianza para que el milagro ocurra. Porque ese es el otro elemento a destacar de un milagro, ¿no? Como dice Pablo, siempre es Dios que toma la iniciativa. Si Dios no quiere hacer el milagro, por más que nosotros hagamos lo que hagamos, por más que como aquellos profetas de Baal, dancemos, gritemos, oremos, guerra espiritual, nos ajemos el cuerpo, hagamos lo que hagamos, el milagro no va a ocurrir si Dios no quiere, si no es el momentum de Dios, de su intervención. Pero nuestra contribución, y de esto vamos a ir hablando a lo largo del programa, empieza por lo menos con una actitud de dependencia y de confianza en Dios, ¿no? Y tal vez algunos de los que nos están viendo están pasando por ese instante en donde se sienten que tienen un mar rojo por delante, tienen un ejército detrás, están con un conflicto laboral, están con una problemática de salud, están en una crisis matrimonial y están orando. Recién cuando venía para acá estaba hablando con un pastor por teléfono y me decía, he estado orando, esperando que Dios intervenga, ¿no? Y pareciera que el momento no llega. Pareciera que en nuestro manejo del cronos nos agarra la desesperación porque no se manifiesta el kairos, ¿no? El momentum de Dios. Pero Dios no llega tarde, ¿no? No. Y además, uno tiene que preguntarse si el milagro es una excepción en Dios
o es la manera en que Dios Así es. actúa normalmente? Así Es decir, Dios permanentemente está haciendo milagros. ¿Cómo se explica, Carlos, que vos y yo estemos vivos y respirando? ¿Cómo se explica que personas como nosotros, que estamos tan expuestos por nuestro ministerio, en el contacto con personas y a veces contactos que nos cuidamos todo lo que podemos y hacemos todo lo que sea conforme protocolo y demás, pero hay situaciones, vos no podés evitar una persona que de pronto vos le estás ministrando, orando por ella y se te tira encima a llorar en tu hombro, que la vas a empujar, le va a tirar alcohol, estamos muy expuestos. ¿Cómo se explica que vos y yo estamos acá conversando libres de todo contagio? Cuando gente que son verdaderos héroes, porque hoy están exponiendo todos los días su vida, cuidando en hospitales, enfermeros, personal de seguridad, etcétera, etcétera, caen enfermos por resultado casi de su propia actividad profesional. Es un milagro. Sí. Dios hace milagros permanentemente. A veces nos damos cuenta de eso, tomamos conciencia y para eso hace falta fe. No fe para producir el milagro, pero fe para reconocerlo. Y a veces interrumpimos el milagro. A ver, contame cómo es eso. La vida es un milagro. La vida es un milagro. Cada ser humano es un milagro de Dios. Acá en Argentina sabemos que ahora la vida la podemos interrumpir. ¿Cuántos milagros se interrumpen? No son tantos como se dice, pero son suficientemente significativos como para darnos cuenta de que somos capaces de interrumpir un milagro. Así es. Un milagro de vida. Y eso ocurre todos los días. Y ocurre en esto que es, a mi juicio, muy grave, ¿verdad? Es muy grave, pero también ocurre en otras cosas más sencillas. Le pedimos a Dios que nos dé esto, que nos dé lo otro, sin darnos cuenta de que tenemos esto otro o aquello que es de mucho más valor. Y no lo vemos, no lo apreciamos. La palabra dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Más de un justo cuando llueve abre el paraguas y más de un justo cuando llueve se queja de que el injusto también recibe la bendición de Dios y protesta. Y cuántas veces nosotros, en lugar de disfrutar, recibir, reconocer la acción liberadora de Dios en nuestra vida como un milagro, nos las pasamos viviendo vidas miserables, como si Dios estuviese lejos, extraño, egoísta, ajeno a nuestras necesidades. Lo que la Biblia nos enseña es exactamente lo contrario. Nosotros tendríamos que vivir de milagro en milagro o reconociendo los milagros. Por eso, a veces me parece que... La definición clásica de milagro como interrupción de... Claro. Y la otra cosa, y esto lo digo para nuestros hermanos pastores, líderes que nos están escuchando, a veces nosotros promocionamos este tipo de desconocimiento del milagro permanente de Dios. Por ejemplo, cuando pastores, iglesias, invitan a la gente diciendo, venga a recibir un milagro. Ahí hay una confusión otra vez entre cronos y kairos. El milagro no se puede planificar, agendar. En esta iglesia hay milagros los domingos de 19 a 20 horas. Y el resto del día, domingo, y el resto de la semana que Dios no solo trabaja en esa hora, hace milagro. Entonces es absurdo, lo digo, Carlos, con total respeto y confianza, pero me parece que es una negación del poder de Dios para hacer milagro cuando le decimos a la gente venga a recibir un milagro, como si pudiéramos agendar la acción redentora de Dios. Eso es cronos. Kairos es Dios obra cuando conforme a su voluntad
Él hace sus acciones de amor liberadoras. Y lo que dijiste antes, ¿no? Que continuamente Él está haciéndolo, ¿no? Permanentemente. Entonces, la sobrenaturalidad es la naturaleza de Dios. Dios no puede obrar de otra manera que no sea sobrenatural, porque esa es su naturaleza, es la descripción nuestra de su naturaleza. Para nosotros es sobrenatural porque nosotros vivimos en la realidad natural, pero para Dios la sobrenaturalidad es su naturaleza, por lo tanto su obrar natural es obrar sobrenaturalmente en nuestras vidas. Y siempre, no solo en el milagro puntual reconocido por el hombre, sino siempre Dios tiene ese propósito redentor, transformador, restaurador, de restitución, de reparación, de dar nuevas oportunidades a través de ese obrar sobrenatural en nuestras vidas. Pero miremoslo un poquito, Pablo, el tema del milagro, desde la óptica humana ahora, ¿no? Desde la perspectiva y desde la perspectiva de la gente que tiene una aproximación de fe, ¿sí? Más fe, menos fe, más desarrollada, menos desarrollada, primeriza, más madura, como sea, pero una aproximación de fe, ¿sí? Esta distinción que hemos marcado en el comienzo entre los milagros del pueblo de Israel en el desierto y los milagros en el libro de Josué, me parece que tiene allí un elemento de mucha pertinencia para la iglesia hoy en día, ¿no? Los milagros de arriba, como los encomillamos y los llamamos para distinguirlos de los del libro de Josué, son milagros para zafar. Y creo que en la búsqueda... De emergencia. Sí. Pastor, óreme porque me endeudé. Y vos le orás y Dios obra un milagro y la persona queda libre de esa deuda de una manera increíble y le hacemos pasar y da el testimonio y está maravilloso que así sea. El problema es que a la semana siguiente viene y te dice, pastor, óreme porque me liberé de la deuda del banco, de la tarjeta de crédito, pero tengo ahora, me enganché con una deuda con mi primo, con mi suegro, y tengo un lío en la familia, y oramos y Dios obra el milagro y zafa del suegro, de la tía y de todo demás, y a la semana me está, pastor, óreme porque estoy desesperado, porque los acreedores me están... ¿Sí? Es decir, son milagros siempre para zafar, para emparchar. ¿Sí? Y el obrar de Dios, Dios es padre pero no es paternalista. Llega un momento en que Dios dice, pará. Sí. No es padrino, que siempre el padrino ¿viste? Se pone. Sí. Es decir, pará, yo no te puedo seguir alimentando tu inmadurez, haciéndote zafar siempre. Llega un momento en que ese obrar se detiene, un poco se interrumpe lo que vos decías, a partir de nuestras aproximaciones inmaduras, ¿no? Y eso es lo que vemos en el desierto, ¿no? del pueblo de Israel. Se quejaban y murmuraban por las cebollas, los apios, los puerros, lo que comían en Egipto, y entonces Dios le da el maná, y entonces Dios le da la codorniz, y acá en el desierto nos vamos a morir de hambre. Pastor Moisés, nos vamos a morir de sed. Pastor Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés le ora y el agua le brota, ¿no? Y así. Ahora, discúlpame, una nota al margen. Pobre Pastor Moisés, porque fue el más embromado de todo el pueblo se quedó con los huesos en el desierto y el pobre Moisés no entró a la tierra prometida. Así que ojo, pastores, con esta cuestión que Carlos está señalando. Sí, entonces yo siempre digo, ¿no? Llega un momento, a mí me encanta orar por los milagros y orar por las necesidades de la gente, pero me gustaría ver un upgrade, ¿no? un crecimiento en la maduración, que la gente, los milagros que pidan sean, Pastor Pablo, ore por mí porque
quiero entrar a estudiar un doctorado, quiero entrar en un nuevo trabajo que me desafíe más, quiero desarrollarme en mi matrimonio, darle todavía mayor riqueza a mi matrimonio. Y no, por favor, emparchame, Señor, zafame de esta situación, ¿no? Porque los milagros del libro de Josué, como los vamos a ir viendo, son milagros para tomar territorios que Dios les había prometido, pero que ellos tenían que tomarlos, Sí. ¿no? Y el milagro siempre también depende de nuestra fe. No es que nuestra fe actúa como una suerte de mérito y entonces Si lo vamos obliga a Dios. con el fenómetro, por llamarlo de alguna manera, decimos, tiene poca fe, no pasa nada, tiene mucha fe, liga milagros en cantidades industriales. No, la cosa no funciona así, pero hace falta fe. Seguro. Fe para verlo al milagro. Dios hace siempre milagros, Dios siempre actúa, lo que pasa es que muchas veces no lo vemos. En el desierto, como bien dijiste, la fe del pueblo era una fe bajo cero, digamos, inmadura. No les daba más que para salir a la mañana a buscar el maná o ir a buscar las codornices, más de ahí no pasaba la fe, ¿verdad? Y de ir detrás de Moisés haciéndole la vida imposible, reclamando como criaturas caprichosas la cuota diaria de sustento. Cuando entran a la tierra prometida, ocurren dos cosas. La primera, que ya la señalaste vos en un programa anterior, se termina el maná. Así es. Es decir, el pueblo cruza el Jordán, se terminó la dieta celestial. No más maná. No hay delivery. No hay delivery de codornices, y el agüita anda al pozo a sacarla. Entonces, se termina eso. Y empieza otro proceso que no se puede vivir sin ejercer cierto nivel de fe y que también es un milagro. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Además de la conquista, que ya era bastante, Brava. Una vez que se asentaban, tenían que sembrar. Y la siembra no produce pan. Vos no ponés la semilla y a la mañana va a buscar un pan francés o un Felipe. Un mignon. Un mignon. Tenés que esperar unos meses para sacar la espiga, ¿cómo se llama? Molerla, hacer la harina y el pan. Y ese tiempo de espera demanda mucha fe. El Salmo, ¿cuál es? El 126. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Llama la atención a este hecho. Hace falta mucha fe y mucho sufrimiento y mucho aguante y mucha paciencia entre la acción humana y el desarrollo del milagro que culmina en el pan. Así es. Y en la supervivencia. Y esto que estás diciendo no es una figura simbólica, era literal en el pueblo de Israel. Claro. Porque no nos olvidemos que ese pueblo no era un pueblo agrícola cuando sale de Egipto. Tuvieron que aprender. Tuvieron que aprender, es decir, en Egipto lo único que hacían era coser ladrillos y en el desierto obviamente no sembraban nada porque no era una tierra para sembrar, ¿verdad? Así que para ellos era inaugurar una nueva realidad espiritual, laboral, de expectativa de futuro, de construcción de futuro, de provisión, ¿no? Entonces, esto que estás diciendo es muy importante, ¿no? Y el pueblo, dice allí, la palabra, que el mismo día que entraron a la tierra prometida, el maná cesó. Exacto. Dios le dio un changüí, ¿no? Le dio la yapa, ¿no? Y por un par de años comían de lo que ya caía de suyo, ¿no? Pero al tercer año tuvieron que empezar a sembrar. Trabajar. ¿Sí? Les dio el tiempo del aprendizaje. Ahora, qué interesante esto, ¿no, Pablo? Porque en nuestra mentalidad de hijos de Dios malcriados, creemos que cuando Dios obra milagros al estilo del desierto, ahí estamos en la euforia, ¿no? Y cuando de pronto cesa eso, Sí. ¿qué pasa con Dios? Claro.
¿Dónde está Dios? Nos abandonó, nos dejó. ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no me da el maná? Claro. Y Dios está trabajando milagrosamente, sobrenaturalmente, para que nosotros, primero, no nos va a dejar en esos 2 años de aprendizaje, pero segundo, para que aprendamos otro nivel, otro nuevo nivel, un ascenso en nuestro nivel. Dios no nos mantiene en inmadurez, Dios no nos mantiene como niños malcriados, Dios no nos mantiene en un estado de falta de desarrollo de nuestras habilidades. Él puso potencial en nosotros para que nosotros lo desarrollemos. Y entonces Dios trabaja allí cuando parece que está mudo, cuando parece que su mano se ha cortado, cuando parece que Dios no está interviniendo en ese Kairos redentor. Dios está trabajando también para que nosotros entremos en un nivel mayor, ¿no? Sí. Hay acá también algo interesante en esto, y que tiene un poco que ver con lo que vos apuntabas de el milagro de abajo o desde abajo, que no niega la intervención de Dios, pero que muestra la otra cara de la moneda, y que es, en la acción milagrosa de Dios, el ser humano no es un títere, no es un pelele, no es un muñequito que Dios manipula como se le da la gana, sino que participa activamente. Y esto nos lleva un poquito a este debate interminable que no tiene el menor sentido entre ciencia y religión, o razón y fe, o ciencia y fe. Como que si hay razón, si hay lógica, si hay técnica humana, no puede haber milagro. Esto es muy importante porque probablemente algunos de los hermanas que nos están viendo todavía tienen la idea de que milagro es cuando Dios sana un cáncer así, pum, de la noche a la mañana, pero un tratamiento con quimioterapia o una operación, no, eso no es milagro, porque eso es lo que hace la ciencia. A ver, volvemos a la ilustración de recién, del pueblo, los 2 años de espera, etcétera, etcétera. El milagro que se produjo ahí fue la educación del pueblo, la enseñanza del pueblo. Vuelvo a llamar la atención a lo que vos dijiste. Tuvieron que aprender a manejar la tierra, tuvieron que aprender a roturarla, sacar las piedras, regarla, abonarla, poner la semilla, esperar, cosechar. Todas esas son técnicas que se aprenden. Si vos pones a un esquimal acá en la pampa húmeda, el tipo no sobrevive 2 días porque no sabe cómo cultivar la tierra, viviendo toda su vida en el hielo. ¿Me entendés? Entonces, son técnicas que se aprenden. El pueblo no las tenía, no tenía ni siquiera los instrumentos para hacer el cultivo, porque no se vinieron con los azadones y con el arado desde Egipto. Eso lo tuvieron que fabricar, lo tuvieron que inventar, lo tuvieron que copiar de los cananeos, que sí eran pueblo agrícola, y tenían todo un culto de fertilidad asociado y todo lo demás. Y tuvieron que aprender cómo administrar y cómo organizarse como sociedad. Una de las cuestiones que caracterizan a una cultura neolítica, Israel en este momento estaba entrando, ellos, porque en Egipto estaba mucho más avanzado, pero ellos estaban entrando, lo dijimos en un programa, en una cultura en edad de piedra pulida, pero eso se llama neolítico. Una de las características del neolítico es el cultivo, el desarrollo de herramientas para el cultivo, el desarrollo de técnicas de riego, el desarrollo de técnicas de almacenaje del grano. Porque el grano, si vos lo dejás así nomás, se pierde. Y no te lo comes en un día, eso te tiene que durar meses. Tenés que desarrollar técnicas de almacenaje. Tuvieron que aprender cómo construir los lugares de almacenaje. Todo eso no lo aprendieron en 40 años en el desierto y no lo aprendieron en Egipto, porque la comida en Egipto se la daban los egipcios. Entonces lo tuvieron que aprender. Ese fue un milagro de Dios.
por supuesto. que duró años hasta que el pueblo aprendió. Entonces, cuando una vida se salva porque la toman a tiempo, operan, sacan el tumor, le meten un respirador, le dan una vacuna, etcétera, etcétera, son todos milagros de Dios, no milagros de la ciencia, porque el talento, los dones, las pericias, las habilidades de un médico, de un ingeniero, de un financista, de esto y del otro, son dones de Dios a la humanidad. Así es. Y son milagros que Dios hace. Algunos los ponen eso al servicio de Dios, otros no, pero Dios no está limitado por la voluntad humana. Dios sigue usando instrumentos humanos para hacer sus milagros. El milagro de nuestra salvación se produjo a través de un ser humano de carne y hueso igual que nosotros, que murió, conoció la muerte igual que nosotros la vamos a conocer. Y Dios usó ese instrumento para hacer el milagro más extraordinario que nosotros los seres humanos podamos llegar a conocer, la entrega de Cristo por amor a nosotros en la cruz. Así es. De los dos lados, ¿no? En esta, como vos decías, dicotomía inútil entre ciencia y fe, de los dos lados hay aproximaciones equivocadas, Fundamentalistas. ¿no? Fundamentalistas. El científico que niega la intervención de Dios y el creyente que cree que para que Dios intervenga no tiene que haber intervención humana. Ni una aspirina. Es decir, que no puede haber, Dios no puede utilizar la ciencia, la medicina, el médico y otros recursos aún naturales para la sanidad de alguien o para cualquier otro milagro en la vida de alguien, ¿no? Es decir, David fue contra Goliat con una honda, con una gomera, ¿no? Usó una gomera, no fue a Goliat con la oración, había orado antes, tenía una comunión con Dios permanente, pero usó un elemento técnico, ¿no? Sí. Un arma de aquel entonces. Pero además de un elemento técnico, en este caso particular, David usó la inteligencia, la capacidad de observación y la viveza, por decirlo en términos criollos, que Dios le dio. Claro. Porque, ¿qué pasó allí? ¿Cómo un pibe de 16, 17 años va a hacer enfrente a un tipo de más de 2 metros con la armadura que tenía, la lanza tenía 3 metros, y este ni siquiera estaba medio semidesnudo, y fue con una piedrita y se la tiró? ¿Dónde le pegó? En la sien. En la sien. ¿Por qué? Porque dice el texto bíblico que David estuvo observando a Goliat. Todos los días Goliat se entretenía yendo delante del campamento de Israel a insultar a los israelitas y al Dios de Israel de arriba abajo. A ningunearlos. A ningunearlo. David lo estuvo observando y se dio cuenta que este gigante, y David no había estudiado medicina, pero esto es lo que te dice hoy cualquier experto endocrinólogo. El gigantismo tiene un espectro visual muy estrecho. Esto está en cualquier libro de medicina, lo podés consultar. El gigantismo no tiene 180 grados de espectro, digamos, ángulo visual, sino casi reducido a la mitad. Entonces David lo observó bajo la guía de Dios, se dio cuenta dónde estaba su debilidad, encima pesado, era una fortaleza caminando, y le empezó a bailotear por delante. Se le venía para este lado y antes que se diera vuelta ya se le corría para el otro lado. Hizo 2 o 3 veces esa corrida y cuando lo tuvo de costado le revolvió la piedra, se la pegó acá y cayó con un plomazo. Así es, así es. ¿Fue un milagro? Sí. Claro que fue un milagro, claro que fue un milagro, fue una acción sobrenatural, pero usando Dios a un pibito que tenía la habilidad dada por Dios, la inteligencia de observar y no tenía miedo, estaba alimentado del Espíritu de Dios como para salir a hacerle frente. Pablo, nos quedan 5 minutitos, 4 minutitos y quiero que podamos orar por los milagros que Dios quiere hacer, ¿no? Que nosotros no seamos el freno para Amén. Lo que Dios quiere hacer, ¿no? Nosotros no le podemos torcer el brazo a Dios, pero sí podemos impedir que el brazo de Dios nos alcance, ¿no? Como Pablo decía, cuando Dios hace llover su bendición,
que yo no salga con el paraguas, ¿no? Dejarnos abrazar por Dios. Así es, ¿no? Un gran teólogo, Walter Casper, un experto en cristología, dice que los milagros requieren que yo cree en mi interior el espacio para que la omnipotencia de Dios lo llene, ¿no? Amén. Para que venga una intervención todopoderosa de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y estamos en tiempos de tanta dificultad, de tanta necesidad, de tanta incertidumbre, con tantas causas que provocan estrés, angustia, que necesitamos crear ese espacio. Amén. Ese espacio se llama fe, se llama confianza, se llama dependencia, ¿no? La fe no es fe en el milagro, la fe es fe en el Señor, que va a obrar como Él cree que es lo mejor para mi vida, ¿sí? Ahora, yo tengo que estar abierto a que ese obrar se manifieste en mi vida, no cerrarme. Pablo decía antes algo muy interesante, ¿no? Acerca de la intervención humana, ¿no? En todo esto, que esto requiere fe, porque hay gente que dice, bueno, finalmente, si Dios me quiere sanar, lo va a hacer, ore o no ore, crea o no crea, pase adelante para que el pastor me ore o no me ore, si Dios me quiere prosperar, lo va a hacer cuando Él quiera. Es decir, creen que el milagro es solo la intervención de Dios. Pero Pablo dice, San Pablo dice que somos colaboradores de Amén. Dios, ¿no? Que cooperamos, trabajamos con Dios en todo, ¿no? Cuando entendemos que Jesucristo es nuestro Señor y le hemos entregado nuestra vida a Él, la vida toda es sagrada y todo lo que hacemos está en relación con Dios y en cooperación con Dios. Y nuestra capacidad tiene que ser, como decía Pablo, poder ver qué es lo que Dios está haciendo para yo unirme a eso. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu familia en el plano económico? Si vos tenés 0 expectativa, ¿sabés lo que vas a recibir? 0. ¿Sí? Pero si vos tenés la capacidad de visualizar qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida familiar en este año 2021 a nivel laboral, donde todo va a cambiar, donde tantas amenazas hay, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Y entonces yo me voy a unir, bueno, Dios siempre quiere llevarme a más, no a menos. Dios quiere llevarme, quizás que hoy esté en cuestión mi trabajo en relación de dependencia, puede ser la oportunidad para que Dios sobrenaturalmente me conduzca a mí a emprender algo propio que me lleve a un nivel mayor en mi vida económica, laboral, a nivel de toda mi familia. ¿Cómo yo me uno para que Dios haga el milagro? Porque Dios quiere decirte, mirá, voy a bendecirte y prosperarte con un emprendimiento nuevo, pero si vos no tenés ganas de emprender, ¿sí? Si vos no querés cultivar la tierra, por más que Dios te diga, mirá, acá la tierra que yo te doy fluye leche y miel, si vos no aprendés todo el proceso del cual nos hablaba Pablo, que tuvo que aprender Israel, no va a ocurrir. Entonces, y lo mismo en la sanidad y lo mismo en cualquier otra área de nuestra vida. Entonces, queremos orar en 2 direcciones, Amén. Pablo, a ver si te parece. Primero, quiero que vos ores para que tengamos esta sensibilidad, esta apertura a ver, a abrir los ojos, a ver que Dios está obrando, que Dios siempre tiene ese propósito redentor de crecimiento, de avance, de restauración, de restitución, ¿no? Y que podamos preparar el corazón para que el poder de Dios se manifieste Amén. Sobrenaturalmente sin frenos de nuestra parte. Y luego yo voy a tener otra oración por aquellos que están necesitados de una urgencia en este momento, ¿no? Te quiero animar a que cuando Dios obre sanándote, cuando Dios obre prosperándote, cuando Dios obre liberándote de esa situación de apremio, luego comiences a desarrollar una fe
como la del libro de Josué. Una fe no solo para la emergencia. En la vida siempre va a haber emergencias porque lamentable o afortunadamente no podemos tener control de todo. Así que siempre va a aparecer algo, siempre va a haber una emergencia de un ser querido en enfermedad, de una situación que no esperábamos. Pero que tu fe aspire, tenga expectativa de milagros, no solo para zafar, sino para ir por más en tu vida. Amén. Oramos en estas direcciones. Oramos. Amado Señor, con fe, descansando en tus promesas, en tantas cosas maravillosas que tu palabra dice para fortalecer nuestra fe, nos acercamos en oración con un ruego, que es que abras nuestros ojos para ver. Amén. Que como Giesi, el siervo de Eliseo, podamos levantar la mirada y ver miles de ángeles sobre los cerros dispuestos a servirnos, a atender nuestras necesidades. Que tengamos también la capacidad no solo de ver, sino también de oír tus promesas, de creer que lo que vos decís es cierto y que lo que vos prometés se cumple, que no fallás en tu palabra, que sos fiel a tu palabra y que tu palabra siempre es una declaración de amor a nuestro favor, de cuidado, de ternura, de disposición de ayudarnos a llegar a ser todo aquello que vos soñaste desde la eternidad para nosotros. Permítenos no solamente ver la presencia tuya en nuestra vida en todo momento y oír tu palabra que alienta nuestra fe, sino también, como decíamos recién, sentir el abrazo tuyo sobre nuestros hombros, no solo para decirnos que estás a nuestro lado, sino que te estás haciendo cargo de nosotros, que conoces muy bien nuestras necesidades y cargas, que no sos ajeno a nuestras expectativas, nuestros mejores sueños y deseos, y que estás bien dispuesto de darnos en Cristo siempre lo mejor, y que cualquier cosa que hagas, la que nos parezca muy grande o la que nos parezca la más pequeña, siempre que venga de tu mano va a ser un milagro. Que podamos ver, oír y sentir el milagro tuyo de manera permanente. Amén. En el ritmo de nuestro corazón, en el flujo de nuestra respiración, en el latido de nuestro corazón, en los pensamientos que nos llegan, en las miradas de las personas que amamos, en sus gestos de cariño, en la fe que compartimos, en tantas cosas milagrosas que ocurren a nuestro alrededor de manera permanente, y que cuando la necesidad sea grande, la urgencia nos golpee, cuando sintamos la desesperación de tenerte cerca, lo podamos ver, oír y sentir con la ayuda de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Señor. Y ahora, en el poder del acuerdo con Pablo, oramos por aquellos que están en medio de una situación de emergencia que requieren una intervención redentora, salvífica, sanadora, de provisión en este instante en sus vidas, en sus familias. Padre, en el nombre de Jesús oramos por familias que están en una situación de crisis, que están al borde de la ruptura, que están en un momento donde han experimentado violencia, donde han experimentado desacuerdo y están en medio de una situación de ruptura. Ahora, en el nombre de Jesús, que este sea el momentum, el tiempo tuyo, Señor, el kairos tuyo de intervenir en ese hogar. Seguramente después, Señor, le demandarás a cada uno de los miembros
miembros de la familia cambios, pero ahora interviene con tu paz. Entra en esa casa, Señor, visita ese matrimonio, esa relación de padres e hijos que está al borde de la ruptura, que está en tensión. Ahora visita con tu paz, calma los ánimos, echa fuera todo espíritu de violencia, todo espíritu de ruptura, todo espíritu de división, de enfrentamiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, un milagro en esas casas, un milagro en esos hogares, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos en el poder del acuerdo también por aquellos que necesitan también una intervención porque están en el límite de sus recursos materiales. Necesitan una provisión sobrenatural tuya, Señor. Un milagro como los que viniste haciendo a lo largo de todos estos meses de cuarentena. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de locuras que vos hiciste? Amén. Gente que encuentra un sobre en medio de la basura en la calle con el dinero necesario para la demanda que tenía. Gente que encuentra en lugares insólitos en la casa una carterita con dinero que ni siquiera sabían que tenían. Y tantos otros milagros que hiciste así. Señor, hazlo ahora, hazlo ahora. Seguramente luego nos demandarás que busquemos alternativas, que pongamos mayor pasión en lo que hacemos, que nos capacitemos, que busquemos un nuevo trabajo. Pero ahora, Señor, para aquel que está en el límite, con un mar enfrente y con un ejército atrás, ahora, Señor, abre ese mar. En el nombre de Jesús, abre el mar de una provisión abundante, Señor. Desde aquí, Señor, y en el poder del acuerdo, no solo nosotros dos, sino todos los que nos están participando de este programa, tomamos la vara y abrimos ese mar, separamos ahora las personas necesitadas de esa provisión, de ese trabajo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, abre esa puerta. Gente que está siendo en este momento desalojada en las próximas horas, desalojada, y que necesita una vivienda y no tiene ni la menor idea dónde va a ir a vivir. Ahora, Señor, te prometemos que no nos vamos a quedar con pensamiento mágico. Te prometemos, Señor, que luego haremos nuestra parte para resolver de manera más definitiva. Pero ahora ese milagro de emergencia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sana a los enfermos, Padre Celestial. Sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Ahora, si vos tenés una enfermedad, si estás con un ser querido, un familiar que tal vez no está viendo el programa, pero que vos sabés que está enfermo, un amigo, ahora, en el nombre de Jesús, atrapemos los milagros de sanidad. Miremos, abramos los ojos a que Dios está obrando. Dios quiere obrar. Activa tu fe, crea el espacio interior, el hueco en tu mundo interior para que el poder de Dios sin límites obre en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Con el pastor Pablo enviamos la palabra. Dice la Biblia, envió la palabra y fueron sanados. Enviamos la palabra de sanidad. Enviamos la palabra de sanidad. Siento que hay alguien que aquí, en este sector de atrás del oído, donde está este hueso acá atrás, tenía un bulto. No sé si es un tumor, si es un quiste, pero había un bulto bien palpable. Ahora, en el nombre de Jesús, ese bulto está desapareciendo. Ahora tocate allí, búscalo, no lo vas a encontrar. Es la operación milagrosa de Dios allí detrás de tu oído, donde estaba ese bulto. Desaparece ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay alguien que está recibiendo sanidad en un problema en sus cuerdas vocales. En el nombre de Jesús. No sé lo que había allí, pero en el nombre de Jesús Dios te está sanando. Si hay alguna enfermedad en tu vida, ahora cree, recibí la sanidad de Dios. Activa tu fe como los 4 paralíticos por el amigo, por tu familiar que no está viendo, que tal vez ni siquiera es creyente. Dice que Jesús, al ver la fe de los amigos, sanó al paralítico.
Así que ahora activa tu fe. Sean sanos los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Señor, los bendecimos a nuestros Amén. hermanos, nos bendecimos los unos a los otros y creemos, Señor, que vos sos un Dios que nos ama tanto, que está continuamente obrando cosas sobrenaturales para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Dios los bendiga, nos vemos la semana que viene.